Hola, me llamo Abraham Vázquez y yo formo parte del grupo 4, el cual está conformado por Valeria Jara, Emily Napa, Alejandra Delgado, Mateo de la Jara y quien les habla. Yo les voy a hablar sobre la definición de exclusión social y de tres clases de las cuales vamos a sacar un extracto. La exclusión social es la falta de participación en la cultura, economía y política por parte de la sociedad, debido a que no habían derechos, recursos, educación, trabajo, salud y entre otros. Estos factores son los que hacen posible la participación social. El término exclusión social se refiere a la persona o las personas que son rechazadas o discriminadas cuando la gente que no tiene recursos caen fuera del sistema y pasan a la máxima pobreza, comenzando a ser olvidados por la sociedad o a ser tratados mal por las personas que tienen medios y que se creen superiores solo por tener una vida mejor que los que viven en la pobreza. Las clases que hemos elegido fueron de la República Aristocrática de 1895 a 1919 de la semana 2, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 1968 a 1980, aspectos políticos y sociales de la semana 9, y la lucha contra la subversión 1980 a 1989, las primeras etapas del conflicto que estaban Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru de la semana 12. Queremos hablar de estas clases porque en estas se ve que la gente ha sido excluida socialmente, ya sea por el pueblo o el Estado. Se aprecia que en esas épocas se ha dejado atrás a la gente que no tiene medios para poder subsistir y se le ha ignorado. En consecuencia de eso, en algunos casos se han aprovechado de eso para iniciar un movimiento como es en Sendero Luminoso. Gracias. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Marilu Valverde. Ok, comenzamos. La primera pregunta. ¿Cómo eran sus vidas antes de que el terrorismo llegara al Perú? Bueno, en el tiempo que comenzó el terrorismo, yo tenía aproximadamente entre 9 y 10 años. En ese entonces, mi vida todavía toda era en paz, tranquilidad. En ese tiempo, en casa, pues salíamos a jugar vóley. Había mucha seguridad, no como la inseguridad que hay ahorita. Los amigos salíamos a jugar, no solamente en las tardes, podíamos hasta salir en las noches a compartir, ¿no? Ya, y la segunda pregunta. ¿Me podría contar cómo eran los atentados en el distrito donde vivías o vives? Ya empezaron en provincia, normalmente en Ayacucho, en la zona de Cerro de Paz, con esa zona. Yo cuando empezaron ya los atentados acá en Lima, porque normalmente los terroristas venían a Lima, pero atentaban contra gente que estaba en contra de ellos. O sea, podía ser algún alcalde, ¿no? O algún político que estaba en contra de ellos. Los atentados más fuertes en realidad ya se han vivido aquí en Lima en el año entre 1986-87 hasta el 92-93. El atentado, yo en ese tiempo yo ya estaba viviendo en el distrito de Comas. El atentado más cerca a Comas ha sido en Los Olivos que atentaron contra un partidario político, algo así, y le pusieron en la puerta de su casa y una bomba. Hola, pues soy José Francisco Aquino, tengo 42 años. ¿Podrías explicarnos si sufrieron Ok. inclusión social por parte del Estado? Cuando yo conocí el terrorismo fue como cuando ya vinimos a vivir a Lima. Mi papá fue militar toda su vida, entonces fue militar de la Fuerza Aérea del Perú. Nos mudamos a Lima en el año 86 y todavía no, por la corta edad, y era el inicio del terrorismo, no era muy fuerte. Ya después cambió en la época del 88, comenzó el terrorismo ya a tomar mucha fuerza. Eh, Nosotros estudiamos en escuela nosotros, pues a mis hermanas y yo estudiamos en escuela de hijos de militares y sí sentimos un tipo de exclusión porque siempre comenzamos a andar dejamos de usar el uniforme que normalmente se usaba, ya íbamos con ropa de calle. Existían las zonas de emergencia en esa época, que era la parte de sierra,
donde muchos de los papás de compañeros iban y estaban 1, 2, 3 meses, se cambiaban el nombre, se cambiaban el apellido, no les daban un DNI porque los militares en aquella época no usaban un DNI o una libreta electoral, que en esa época se llamaba libreta electoral. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué cosas sucedían frecuentemente durante esos años, aparte de los atentados? En la villa, por ejemplo, en Lima, la villa donde vivía, tenía un tanque de agua que abastecía toda la villa, que funcionaba a través de luz, de electricidad. Entonces, si se iba la luz, pues era 2, 3 semanas sin agua, tenías que cargar el agua en cisternas y así, sí. Aparte de los atentados era eso, ver las noticias, dejar de ver a tus papás, porque pues muchos dejamos de ver a nuestros papás 1, 2, 3 meses, en lo que iban a zona de emergencia, o en lo que si el gobierno daba toque de queda, pues no podía salir a la calle hasta las 8 de la noche, así como ahorita que es la pandemia, pero allá en esa época de terrorismo era lo mismo, no podía salir a la calle hasta las 8 de la noche, se comenzaba el toque de queda y se reanudaba al día siguiente. Una de las causas de exclusión social es la marginación hacia las comunidades indígenas. Desde muchos años atrás se puede evidenciar la discriminación que hay hacia las personas que viven en las zonas rurales, como en la época antes de la reforma agraria. En estos tiempos se pudo ver cómo los jefes de hacienda se llenaban de tierras donde ya habían personas viviendo ahí, y los hacían trabajar para ellos. Incluso en muchas ocasiones los agredían, porque los consideraban inferiores. Y el Estado no hacía nada por ellos, o como en la época del terrorismo, cuando los militares iban a las zonas rurales y creían que al ser campesinos eran terroristas. Les robaban sus animales o entraban a inspeccionar sus casas destrozando todo. En la actualidad, aunque hay evidencia del pasado, aún hay personas que creen que con su gran ego explotan a los campesinos que llegan a la capital, les pagan muy poco, los humillan y maltratan. Los campesinos son obligados a salir de sus tierras para superarse, porque saben perfectamente que en su lugar de nacimiento no hay buena calidad de vida y el Estado no vela por ellos. Todo esto trae como consecuencia el aumento de pobreza. Al no preocuparse por mejorar estas áreas y solo centralizarse en la capital, ha estancado el progreso de muchas ciudades de nuestro país. En las zonas alejadas no hay hospitales ni escuelas y la tecnología es muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Ni tampoco hay servicios básicos de una vivienda. Todo eso ocasiona que la población no pueda mejorar económicamente. ¿Qué pasaría si estas personas que tienen sus tierras supieran y pudieran comercializar con el extranjero? Traería buenas consecuencias económicas, pero como mencionado anteriormente, el Estado no se preocupa lo suficiente como para mejorar estas áreas. Aunque existen diversas campañas y movimientos para mejorar esto, el gobierno no los apoya lo suficiente. Por el factor de la corrupción, el dinero que debería estar destinado a mejorar estas zonas se lo quedan ellos, ocasionando que el país involucione. Como hemos podido ver a lo largo de esta presentación, la exclusión social ha estado presente en nuestra sociedad, desde la oligarquía, pasando por la reforma agraria, llegando al terrorismo, que podríamos decir que fue el boom de este problema, ya que justamente una de sus causas indirectas fue la exclusión social, hasta llegar a la actualidad. El Estado, muy aparte de hacer algo frente a esta problemática, dejó pasarla por alto o incluso llegó a fomentarlo. Un ejemplo muy claro es cómo durante la República Aristocrática entre 1895 y 1919, hablando de la exclusión social, las personas establecían diferencias entre unas y otras en base a criterios como la raza, el género y clase social. En la sierra, los campesinos trabajaban para los gamonales, en la costa para los oligarcas. Tanto oligarcas como gamonales tenían el poder. Y el Estado favorecía solo a estos grupos sociales. Incluso ante cualquier intento de rebelión por parte de los campesinos, el Estado respondía con violencia para reprimirlos. Como este ejemplo, hay miles que demuestran cómo el Estado, en vez de ser un apoyo, terminaba fomentando la exclusión social. ¿Y la sociedad? La sociedad es como un reflejo del Estado, o más bien el Estado es un reflejo de la sociedad. Antes de la reforma agraria era evidente que existía una división social. Por un lado, oligarcas y gamonales, quienes a costa del abuso contra campesinos se veían beneficiados, y por otro lado los campesinos, quienes muchas veces, por no decir siempre, sufrían de abusos, no comían y no tenían derechos. Este tipo de acontecimientos a lo largo de nuestra historia crearon una especie de resentimiento en cierto sector de la sociedad que posteriormente estaría a la espera de una revolución social.
que los saque de su servidumbre e insignificancia. Y es justamente en este punto en el que se desata una de las mayores catástrofes de nuestra historia, el terrorismo, que como ya lo vimos en las entrevistas fue una época desgarradora que ejemplifica perfectamente cómo la exclusión social es tan grande en nuestro país. Ahora, ¿cómo podríamos combatir contra la exclusión social? Este es un tema muy complejo, pero una propuesta de solución sería buscar iniciativas que propongan que los medios de comunicación dejen de invisibilizar los sectores más pobres y excluidos de nuestro país. Se busca la representación de este sector de la sociedad en los medios, que se informe de la realidad de miles de familias que carecen de recursos esenciales y que necesitan ser escuchados y dejar de sentirse olvidados. Necesitamos que la voz de los menos escuchados lleguen a oídos de quienes tienen el poder.